Vamos a hablar acerca de en qué condiciones tienen que cumplirse para que una convocatoria sea declarada desierta, ¿sí? Cuando hablamos de este término desierto, es decir, que no existe ninguno, ¿sí? Ninguno que sea presentado o sea apropiado, ¿no? Para poder cumplir con este trabajo. Bien. Hay ciertas condiciones por las cuales se puede declarar desierta una convocatoria. Uno, que no se han presentado proponentes, es decir, que nadie ha presentado una propuesta. Tal vez porque el precio está mal, ¿sí? Tal vez el área de planificación, cuando ha elaborado el proyecto, se ha equivocado en los precios y ha sacado un precio bastante bajo, ¿no? Cosa que no da, ¿no? No da para ganar y es mejor no hacer el trabajo. Pues nadie se ha presentado, ¿no? La causa B, que la propuesta o ninguna propuesta cumple con los aspectos legales. Es decir, que faltan formularios, no han presentado boletas y cosas así, o tienen observaciones graves. Entonces son descalificados todos y al final no queda ninguno. Entonces se declara desierta, ¿sí? O también podría declarar desierta cuando hay un proponente que ha ganado, se le da la nota de adjudicación y al momento de presentar sus documentos, encuentran que ciertos documentos o material ha sido falsificado, ¿sí? Y no está bien. Entonces lo descalifican por uso de material fraudulento. Entonces ahí se declara desierta, ¿no? Podría ser el caso, ¿no? O en ese caso, si alguien ha sido descalificado, pasa al mejor segundo. Y si ese ha sido descalificado, entonces se declara desierta, ¿no? Entonces, las alcaldías tienen su mecanismo, ¿no? Para poder hacer esta evaluación. También podría declararse desierta cuando se han presentado proponentes, pero todos los proponentes o el único proponente tiene un monto que supera el monto contractual. Es decir, por decir que el monto contractual es 500.000 y alguien ha presentado con 520.000. Entonces hay como 20.000 bolivianos de más, ¿no? Entonces basta que haya un boliviano de más o un centavo de más, ya se pasa del monto contractual y es automáticamente descalificado. O se pasa del plazo de ejecución, ¿no? Tal vez el plazo de ejecución son 60 días calendario y uno hace con 61, entonces es descalificado. Y si varios se van descalificando de esa forma, al final no queda nadie apropiado y se declara desierta, ¿sí? Y cuando se declara desierta, muchas veces se corrige, ¿sí? Se corrige algunas cosas si es que hay que corregir, o si no, se espera un tiempo y se vuelve a lanzar la convocatoria, ¿sí? 30 días antes, como para que los proponentes puedan nuevamente elaborar sus propuestas y corregir las cosas que hayan sido causa de descalificación. Lamentablemente, aunque lo que estamos viendo es la forma legal, ¿sí? Es la forma legal, pero a veces este tipo de normas o procedimientos se ven empañados por la corrupción, ¿sí? Entonces, cuando hay corrupción, por más de que alguien haga bien y cumpla con todas las cosas, puede ser hasta descalificado con el objetivo de favorecer ilícitamente a otro proponente con quien se tiene un acuerdo interno, ¿sí? Entonces, pero lo que estamos avanzando son las reglas y cómo tendría que ser. Entonces, lo que suceda más allá de eso, no es parte de lo que se está aprendiendo aquí, ¿sí? Ya es otro camino ese, ¿sí? Que no queremos ya ni siquiera mencionar eso. Bien.
Hablemos acerca de las garantías. Entonces, toda convocatoria exige ciertas garantías. Hablemos de esta primera garantía, de la garantía de seriedad de propuesta. Esta es la garantía que se presenta cuando los proponentes presentan sus propuestas. A ver, vamos a leer esto. Mamani López Abón, ¿puedes leerlo? Sí, sí. Sí, por favor, puedes leerlo. Inciso A. La garantía de seriedad propuesta consiste en la presentación de una boleta bancaria o póliza de seguro que esté escrita en favor de la entidad contratante. La garantía a ser solicitada en el pliego de condiciones del 1% del monto de la propuesta o monto referencial presentada en el pliego de condiciones. Su vigencia debe ser igual o mayor a la validez de la propuesta presentada también en el pliego de condiciones. Bien. Entonces, esta garantía de seriedad de propuesta tiene un monto del 1% del monto contractual del proyecto. ¿Sí? Que la idea es devolver este dinero. Simplemente es una garantía como una especie de prenda que la alcaldía lo retiene por algún tiempo y cuando todo se haya terminado correctamente, se devuelve esta garantía y el dinero puede ser liberado, ¿no? Y volver al proponente. Entonces, esta garantía se retiene hasta que el proponente adjudicado firme contrato. O sea, si digamos se han presentado 5 empresas y uno ha salido ganador, entonces no se devuelve la garantía a ninguno hasta que esta persona, el ganador, firme contrato. Entonces, una vez que firma contrato, recién se devuelve las garantías a los proponentes. ¿Sí? Entonces, se hace eso porque esta persona que ha ganado podría descalificarse en el proceso de contratación. Si bien ha sido adjudicado, pero podría no cumplir los requisitos legales porque se han descubierto evidencias que van en contra de eso y esta persona podría ser descalificada. También para el segundo, con mejor precio, por decir, si la convocatoria es por precio, pero si este no cumple, al tercero y así sucesivamente. Entonces, por eso la garantía de seriedad de propuesta es retenida y tiene que estar también en el documento, ¿no? Que se presenta, boleta original, ¿sí? Antes, como algunos de ustedes decían, habían pólizas o seguros, pero ahora ya no es así. Ya hace varios años que no es así, sino que se requiere tener dinero en efectivo, ¿no? En una cuenta que pasa como garantía. ¿Sí? Es retenido que sirve como garantía ese monto. Bien, veamos el inciso B, la garantía de cumplimiento de contrato. A ver, Rocha, Torrico, Miguel Ángel, por favor. Bueno, garantía de cumplimiento de contrato. Cuando el proceso de contratación haya terminado y se haya adjudicado la obra o servicio a una de las empresas proponentes, la entidad contratante exige una garantía de cumplimiento de contrato. El monto de la garantía es del 7% del valor del contrato. La vigencia de la garantía debe ser mayor en 6 meses después hecha la recepción definitiva de la obra. Bien, entonces esta garantía de cumplimiento de contrato se presenta al momento del proceso de contratación. O sea, cuando uno ha sido adjudicado, le piden que presente documentación de respaldo y cierta documentación legal que acrediten la legalidad de la empresa y algunos otros papeles. Y entre esos está esta garantía de cumplimiento de contrato del 7%, que también es dinero líquido retenido en banco
que se devuelve esta garantía una vez de que se tenga la acta definitiva. Cuando se firma la acta de entrega definitiva, entonces se puede devolver esta garantía. ¿Sí? Bien. Algunos mantienen esta garantía en planilla. ¿Sí? Van manteniendo esa garantía en planilla hasta que pueden cobrar, ¿no? Al final eso se llama la retención. Bien, entonces primero se tiene dinero líquido, después se puede mantenerlo en planilla, ¿no? Este asunto. Bien, garantía por anticipo. A ver, eh, mm, Luis Ángel Terrazas, ¿puedes leerlo? ¿Estás con buena señal? A ver, léelo, por favor. Ya, este chico vive lejos, no creo que tenga mucha señal. A ver, Wilfredo Quispe, por favor. Presente. Adelante. Ganancia por anticipo. Igualmente, si se diera el caso del inciso precedente, se requerirá una garantía bancaria o póliza de seguro de buena inversión de anticipo por un monto equivalente del 100% del anticipo otorgado, con vigencia computable a partir de la entrega del anticipo hasta la fecha de su deducción total. Vale la pena aclarar que este monto es igual al 20% del monto total del contrato. Bien. Entonces, un anticipo del 20% se puede dar. Pero aquí lo contradictorio y lo que quizás queda suelto es de que ese 20% de garantía por anticipo tiene que ser también dinero líquido, ¿sí? Que está en el banco y se saca una boleta, das tu boleta del anticipo y te dan el mismo dinero, ¿no? Al final no tiene sentido, ¿no? Pero en un principio esa boleta era mediante un seguro, ¿sí? Y se ha puesto, se ha ido modificando esta norma porque algunos se ha sabido que utilizaban el anticipo no en el proyecto, ¿no? Sino a veces alguien compraba un terreno de ocasión y después lo vendía más caro o hacía trabajar ese dinero y ganaba más y con eso trataba de solventar la obra y cosas así, ¿no? Entonces, eso no es una correcta inversión. Si bien cada quien administra el dinero como quiere y como puede, pero hacer ese tipo de inversiones o jugadas son arriesgadas y puede resultar en que el proponente pierda el dinero y después no sabe cómo continuar con la obra. Entonces, por eso se ha ejercido esta garantía por correcta utilización del anticipo, pero que casi nadie lo saca porque al final necesitas tener la misma cantidad de dinero para que te devuelvan el dinero. Y el banco, dependiendo del monto de la boleta, te cobra una comisión, ¿sí? Por ejemplo, si la boleta, por decir, es 50.000 bolivianos, entonces el banco te puede cobrar entre 100 o 200 o hasta 500 bolivianos de comisión, solo por generar la boleta, ¿no? Y si es el monto mucho más grande, entonces el banco también te cobra mucho más, ¿sí? Entonces es algo que quizás ha quedado en el pasado, pero que puede que en algún momento vuelva a cambiar esta situación. Hablemos de la presentación de propuestas. Aquí habla acerca, ya alguien está haciendo conexión. Aquí habla acerca del sobre A y el sobre B. Eso era en el pasado, ¿no? Ahora ya no se utiliza el sobre A ni el sobre B. Directamente es una sola propuesta en un sobre.
Antes quienes calificaban en el sobre A podían entregar o se podría revisar el sobre B. Pero ahora ya es un solo documento, ya no hay sobre A ni sobre B. Directamente todo viene el documento cerrado en un sobre y se abre el mismo día de la apertura, ¿sí? O sea que todas las propuestas se entregan en sobre cerrado con el sello de la empresa y todo, así como para dar la impresión de que no se ha abierto. Y delante de todos se rompe todos los sobres y se empiezan a sacar las propuestas para que no haya indicios de que se ha modificado o se le ha arrancado una hoja y todas las propuestas vienen enumeradas y con una rúbrica a fin de no dar a entender de que se han suplantado algunas hojas, ¿no? Para desfavorecer a algún proponente. Bien, entonces antes el sobre A y el sobre B. En el sobre A estaban los documentos de carácter legal, administrativo y técnico. Y en el sobre B estaba la propuesta económica, ¿sí? Y todo de acuerdo a la información requerida y establecida en el pliego de especificaciones. También se tiene un índice de contenido de la propuesta que está enumerada, sellada y rubricada o firmada por el representante legal del proponente. Y se entrega un original y no más de 2 copias. Ahora lo que se entrega es un original y 2 copias, ¿ya? Porque a veces los miembros de la comisión de calificación son 3, un secretario, un vocal y un presidente, así como son las defensas, ¿no? De tesis. Y esos 3 son los que analizan, ¿sí? Y cada uno tiene que tener su copia, ¿no? Hay un original y 2 copias y analizan el original y las copias seguramente sirven para que los demás lo vean y también va a otras instancias de la revisión, porque primero se revisa en la apertura se le da una pasada, o sea, lo único que se hace en la apertura es ver, ¿tiene este formulario? ¿Cumple o no cumple? Cumple. ¿Tiene este otro formulario? Tiene. ¿Tiene esto? Tiene. Se tiquea. Y una vez que termina la apertura, con las propuestas que tienen todos los documentos, se procede a hacer una revisión minuciosa. Pero eso ya lo hacen sin la presencia de un público, ¿sí? Entonces ahí es donde las 2 copias pueden ser de bastante utilidad, ¿no? Bien, vamos más adelante. Entonces, también depende de la entidad. Si es el FPS o si es otra entidad, entonces esto de alguna forma tiene su normativa, ¿no? Bien, vamos a ver lo que es la apertura y calificación del sobre A. Ojo que les digo que esto ya ha cambiado, no es así. Entonces, ya les he explicado que es en un acto público y donde se respeta la fecha y la hora y sencillamente se ve si las propuestas tienen lo que se requiere. Esto ya no aplica, o sea, ¿para qué vamos a leer? Tampoco lo del sobre B. Ya esto era en el pasado, pero esto ha cambiado, ya no es así. Bien, hablemos acerca del pliego de condiciones técnicas. Esto es muy importante, así que vale la pena que lo leamos. A ver, Gilmar Salazar, ¿puedes ayudarnos, por favor, con la lectura? En la contratación de bienes y servicios, el Ministerio de Hacienda como órgano rector obliga a todas las instituciones estatales a regirse al modelo de pliego de condiciones en cualquier contratación que haga la entidad pública.
Para tal caso, en el presente trabajo se hará énfasis en la contratación de servicios de supervisión técnica y la contratación para la construcción de obras públicas. Como es de conocimiento, el pliego de condiciones es puesto a la venta para la adquisición de cualquier empresa que se presente a la licitación correspondiente. Vale la pena señalar que las entidades públicas únicamente en casos excepcionales podrán solicitar al órgano sector unidad de normas del Ministerio de Hacienda la modificación de este modelo de pliego de condiciones en base a las características especiales de la contratación a realizar. El órgano sector, previa evaluación de su requerimiento, podrá autorizar la modificación solicitada. Bien. Entonces, para cualquier tipo de servicio, trabajo y demás, el que elabora este pliego es el Ministerio de Hacienda, ¿sí? De bienes y servicios. Entonces, hay un modelo base que se tiene y la entidad pública se encarga de adecuarlo a las circunstancias locales o las circunstancias particulares de un proyecto. Entonces, esto está disponible para toda empresa que así lo requiera, ¿sí? Y es muy importante que siempre se lean las especificaciones técnicas para poder generar los precios unitarios, generar el plan de trabajo y otro tipo de cosas que son importantes, ¿no? Entonces, se puede modificar estas cosas, pero se tiene que tener una autorización, ¿sí? Para hacerlo diferente. ¿Por qué tanto detalle o análisis en esto? Porque pudiera haber situaciones donde eh, haya problemas, ¿sí? Haya problemas con una obra y se llegue a las instancias legales debido a todos estos problemas y deciden revisar cómo se ha hecho y cómo se tendría que hacer. Entonces, el pliego de especificaciones técnicas es un documento legal, ¿sí? Que lo elabora una entidad legal, como el Ministerio de Hacienda. Es como la regla, ¿no? La norma, por así decirlo. Entonces, quien no se ha basado en ese pliego y ha hecho algo contrario, entonces es sancionado, ¿no? Tiene la culpa, ¿no? Como cuando alguien comete una infracción de tránsito y el reglamento de tránsito dice no hacer eso y por culpa de eso ha tenido un incidente, entonces en ese caso es culpable, ¿no? Entonces, por eso, si se va a modificar, tendría que hacérselo con una autorización a fin de que cuando exista un asunto legal, haya un respaldo de por qué se ha modificado el pliego de especificaciones y cómo se ha autorizado esto, ¿no? Pues lamentablemente, cuando hay problemas en la construcción, muchas veces se llegan a instancias legales. Porque uno dice una cosa, el otro otra cosa, se enterquece, el otro también, y lo arreglan de forma legal, ¿no? Entonces ahí el pliego de condiciones es importante. Entonces, este pliego de condiciones tiene que tener instrucciones a los proponentes, especificaciones técnicas o términos de referencia, sistema de evaluación, cómo se va a medir. También en otra parte hay el modelo de contrato, qué formulario se requiere, formularios de verificación y evaluación y formulario de volúmenes de obra. Entonces, todo esto tiene que contener. Ustedes cuando han descargado los DBCs en la materia de maquinarias, han debido ver que muchos proyectos contienen este tipo de información. Bien, vamos a ir a explicar algunos de ellos. Instrucciones a los proponentes. Veamos esto. Janet, ¿crees que puedes leerlo, por favor? La instrucción a los proponentes consiste en dar
como su nombre lo indica, toda la información necesaria para la preparación de una oferta por parte del proponente. Vale la pena aclarar que los siguientes puntos a describir son similares para los dos tipos de contratación, que se hará énfasis como se mencionó anteriormente, es decir, contratación de servicios de supervisión técnica y contratación de construcción públicas. Bien. Entonces, esta es la información que se requiere para preparar una propuesta por parte del proponente. Entonces, ahí se especifica qué tipo de propuesta tiene que ser, si es técnica, si es por costo o si es combinado, ¿no? Propuesta técnica y costo más bajo y todo eso, ¿no? Ahora, hay estos puntos que tienen que haber que son importantes. Una descripción detallada y comprensible del proyecto y el alcance de obra. Bien. Detalles respecto a la geografía y particularidades del sitio. ¿Sí? Facilidades de acceso, de transporte, facilidades de campamento, si los hay, problemas previsibles con terceras personas o entidades, y toda información que sirva al proponente para una mejor y más completa elaboración de su oferta, ¿no? Entonces puede ser que en algunos casos el acceso a algunas obras sea complicado. Y como habíamos visto antes, se requiera hacer algunas obras preliminares como caminos de acceso y otro tipo de cosas. Y eso tiene costos y también podría influir en el tiempo. Entonces es importante que haya esa información, ¿no? Por ejemplo, si es un lugar muy frío, habría que tomar medidas si se va a vaciar concreto. Algunos han calentado el agua, ¿no? Que se va a usar en el concreto o los agregados, a fin de que el concreto no tenga problemas, ¿no? También la forma de financiamiento y la moneda, ¿no? Que se va a utilizar en la propuesta. Podría ser en dólares o en bolivianos, ¿sí? También la supervisión a establecerse. Si va a ser una supervisión de parte de la entidad contratante o si va a ser una supervisión contratada, una empresa supervisora, ¿sí? Y también la documentación que se va a utilizar para el proceso de supervisión. Y también tiene que haber lo que son las responsabilidades del proponente y responsabilidades y provisiones a cargo del propietario. ¿Sí? Bien. Entonces son varios detalles que deben contener la propuesta. Bien. Entonces, también el plazo, ¿sí? Es fundamental que tiene que estar claro. También las ofertas, dónde se va a llevar la propuesta, fecha, hora precisa, qué garantías se está pidiendo, porque hay algunos proyectos que no requieren garantía de seriedad de propuesta, ¿sí? Lo pueden presentar así nomás, o incluso hay proyectos que no piden garantía de cumplimiento de contrato, porque tienen otras modalidades, tal vez son con apoyo comunitario, porque hay algunos proyectos donde la mano de obra lo pone la comunidad, ¿sí? Y solamente la empresa compra los materiales y da el apoyo técnico y se le paga por ese apoyo y por la provisión de materiales. Y la mano de obra la pone gente del lugar, o sea, como son sindicatos y demás, la gente se organiza y ven que tienen los medios y el recurso humano para trabajar y lo hace, ¿sí? Lo hace en beneficio de su propia comunidad porque es una obra para su propio progreso, ¿sí? Bien, y también se establece el tiempo mínimo
que el proponente deberá mantener válida su oferta. A veces es 45 días o 60, porque como ya habíamos dicho, entre el proceso de que se le da una nota de adjudicación a alguien hasta el proceso de firma de contrato, podrían pasar entre 2, 3 semanas tranquilamente. O quizás se podría dilatar el asunto por alguna situación y podría tardar entre 30 a 40 días. Entonces, si este se descalificaría, entonces si hay tiempo todavía, se podría buscar a otro. Y su propuesta tiene que seguir siendo válida, ¿no? En aquel tiempo, ¿sí? Y no echarse para atrás. Y por otra parte, se lo agarra en el sentido de que ya tiene su boleta de cumplimiento de contrato que está en manos del municipio. O sea que si él se retracta teniendo una propuesta que tiene una periodo de validez que está todavía hábil y se retracta, entonces se le puede incluso cobrar la boleta de seriedad de propuesta. Entonces, eso podría ser importante, ¿no? Bien. También se tiene que ver cómo se van a evaluar las ofertas. Eso ya habíamos hablado. Si la propuesta va a ser a costo más bajo, si va a ser propuesta técnica o ambos, costo más bajo y propuesta técnica. Esas condiciones, ¿no? O quizás otras, ¿no? Que otras modalidades que se presenten. También se tiene que establecer cosas que pueden ser causa de rechazos o descalificación de propuestas. Podría ser error numérico en la suma de los precios unitarios, no coincide con el precio, con el presupuesto general. Podría ser falta de boletas o cualquier otra situación que pudiera ameritar una descalificación, ¿sí? Y de esa forma declararse desierta la licitación. Bien. También tendría que presentarse el análisis de precio unitario. Entonces, los análisis de precio unitario incluyen varias secciones, ¿no? Los costos directos y los costos indirectos. Hasta la lista del equipo mínimo para la construcción y el personal. También se tendría que tener cronograma de ejecución, método, una propuesta de plan de trabajo que habíamos hablado y también el tipo de personal y hasta currículum, ¿no? De ese personal que se va a utilizar en la obra. Entonces debería especificarse en esta parte si la empresa necesita incluir ese material, ¿sí? Que es importante. Bien. Otro punto, los proponentes que pueden participar en la licitación, es decir, en todas las empresas consultadas o firmas consultadas, tienen que estar establecidas legalmente en Bolivia. Eso significa que tienen que estar habilitadas para cobrar impuestos, ¿sí? Entonces, si no tienen NIT, si no tienen RUPE o quizás otra documentación, ni siquiera tienen el ROE, ¿no? Que es el registro único al empleador y muchas otras cosas legales. Entonces no se puede certificar de que es una empresa que paga impuestos y cumple con las condiciones laborales propias del país. Entonces necesita tener todas estas cuestiones legales que pueden habilitar a una empresa, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se puede, bueno, razones por las cuales se rechazará la propuesta? ¿Sí? También tiene que explicar por qué tal vez ha entregado tarde o le falta cierta documentación y cosas así. Entonces, todo esto, estas reglas del juego tienen que estar en las instrucciones a los proponentes. Bien. Bien, hay una descripción también de inspección previa. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste esto. A ver,
Cristian Sánchez, por favor. Si estás ahí, puedes leerlo. Sí, eh, la descripción de una inspección previa al sitio de la obra, la cual es obligatoria para todos los proponentes que se presentan a la licitación, eh, debiendo presentar en su propuesta la certificación que acredite su presencia en el sitio de la obra. Para efectuar la inspección, cada proponente deberá realizar su solicitud de convocante al convocante, el que establecerá una de las siguientes modalidades. A, en forma independiente. B, en forma conjunta. Bien. Esa era una pregunta, ¿no? Del examen. ¿Por qué es importante hacer una visita previa al lugar? ¿Y cuál debería ser la razón? A ver, alguien tal vez quiere comentar algo. Tipo de suelo, Inge. Ujú. En cuanto a los presupuestos, depende si es más duro, más maquinarias. Por ejemplo, si es tipo arena limosas, es fácil de sacarlo, ¿no? Sacar, de extraer la tierra, de mover. En cambio, si es una tierra dura, se necesita más maquinarias, más pesadas, ¿no? Ujú. Bien, Yo, correcto, ¿no? Inge, yo puedo opinar algo. Claro. Yo lo que puedo opinar de sobre esto, como cuando haces una visita previa, cuando te dicen, ¿no? Para alguna licitación te piden, ¿no? Y es obligatorio que vayas, porque ellos lo que te dicen es que vayas para conocer, ¿no? Porque después cuando te vas a adjudicar, entonces para que tú no digas, yo no conocía el lugar y eso que lo otro, entonces por todos esos motivos es lo que es más necesario conocer el lugar, ¿no? Que, cómo, dónde se va a desplazar todo el proyecto, entonces es muy necesario, muy importante, ¿no? Es conocer esa parte. Correcto, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, dependiendo de la obra, como decían sus compañeros, puede que necesite maquinaria adicional, ¿sí? O cierto tipo de maquinaria. Yo conozco cuál es la maquinaria que tengo. Y si voy a encarar esta obra, puede que la maquinaria que tengo no sea la más adecuada, ¿sí? Tal vez alguien que va a construir se fije dónde hay ríos, porque va a sacar material del río, dónde puede conseguir cantidades grandes de agua, porque si vas a preparar mezcla o vas a trabajar con tierra, siendo una conformación y demás, necesitas conseguir agua necesariamente de algún lado. Entonces uno se fija y dice, ¿dónde puedo conseguir agua? ¿Dónde puedo conseguir esto? ¿Dónde puedo hacer esto o el otro? Y eso es importante que uno conozca, ¿sí? O hasta mano, o si es alejado, dice ya, ¿dónde puedo construir un campamento para que la gente duerma? Porque la gente no puede ir a su casa después del trabajo y muy temprano venir a trabajar. Va a ser imposible, o sea, tiene que vivir en el lugar y ver si puedo montar algo que les dé las condiciones, ¿no? Que habíamos estudiado, agua, luz, perdón, agua, electricidad y algunos servicios básicos, por lo menos baño, ¿no? Y suficiente alimentación que necesitan, ¿no? Estas personas. Entonces, cuando uno hace la inspección previa, hay dos formas. De forma independiente, o sea, uno por su cuenta, o de forma conjunta. Entonces, cuando uno se hace esto, a veces se hace un acta. Si es de forma conjunta, a todos los que están ahí se les pide llenar un acta. ¿Sí? Se hace un acta, nombre, firma, presente, ¿no? Y se pone el acta donde tales personas han estado presentes. Y si ha sido de forma independiente, firma una declaración jurada donde dice, yo confirmo que he visto, he visitado y he mirado todo lo que a mí me corresponde y demás, ¿no?
Entonces son declaraciones juradas o un acta que se realiza cuando es de forma conjunta. ¿Sí? Y eso se tiene que hacer 3 días antes de la fecha de cierre de la presentación de consultas escritas, ¿no? Bien, vamos a leer un poco más esto de acá. A ver, Villarroel José Ernesto, ¿crees que puedes leerlo, por favor? Claro, Inge, buenas noches. Adelante. A ver, establecer la fecha de la reunión de aclaración de acuerdo con la fecha señalada en la convocatoria pública. Los proponentes podrán expresar sus consultas e informar si consideran que el pliego de condiciones tiene errores o es discriminatorio. Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes fotocopias del acta de reunión suscrita por los servidores públicos y los proponentes presentes. Bien, correcto, ¿no? Entonces, aquí habla acerca de consultas escritas o a veces se pueden encontrar errores, jóvenes, ¿sí? Dentro de los volúmenes, tal vez hay un volumen que no corresponde, ¿sí? Y ha pasado eso varias veces, donde uno va a la inspección previa, ve los planos, los mapas, lo estudia, lo analiza y encuentra un error que es serio, ¿no? Porque cuando tú firmas el contrato y demás, significa que tú estás de acuerdo con todo, ¿no? Y después, en el momento de la construcción, te das cuenta de un error grave y ya es muy difícil echarse para atrás, ¿no? Tal vez se ha hablado de 500 metros cuadrados y en la obra se requieren 1500. O sea, la diferencia es como 1000 metros cuadrados. O sea, es demasiado, ¿no? No se puede hacer compensaciones como para cubrir ese error grande. Entonces, se puede hacer notar también por escrito esos errores y, o algún otro problema y se puede incluso anular la convocatoria. Entonces, cuando se verifica que realmente hay un error, se anula la convocatoria y se vuelve a lanzar con las subsanaciones de los errores que han sido observados. ¿Sí? Entonces, eso también es posible hacer, ¿no? Vamos a ver otro. A ver, Charbel, Tarki, por favor. Independientemente de la reunión de aclaración, cualquier potencial proponente que haya adquirido el pliego de condiciones que lo hubiese recibido podrá solicitar aclaraciones al pliego mediante una consulta escrita al convocante hasta 20 días calendario antes del plazo establecido para la presentación de propuestas. Bien. Entonces, si hay todavía preguntas, se pueden seguir consultando. Hay cosas que no están claras, porque generalmente del Ministerio de Hacienda viene un pliego de especificaciones general, pero puede que el trabajo tenga ciertas particularidades que no están adaptadas o que el pliego de especificaciones no se han adaptado a esa particularidad. Entonces se puede preguntar, ¿y cómo piensan que se puede hacer esto? Porque si el pliego dice una cosa y yo pienso hacer otra y al final, ¿cómo vamos a hacer? Eso puede ser una pregunta, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos documentos originales que se pueden presentar. Y con esto ya vamos a ir cerrando. Bien, a ver. Ovidio Marín, ¿estás ahí? Sí, Inge, buenas Por noches. favor. Carta de presentación firmada por el representante legal de la empresa. De acuerdo al formulario A1, ver anexo 4, esta carta de presentación básicamente consiste en la aceptación de la empresa, sea constructora o consultora,
de la propuesta, es decir, una aceptación de todos los términos especificados en el pliego de condiciones. Por otra parte, se asegura la veracidad de todos los documentos presentados por la empresa y finalmente una aceptación de que el caso de que la empresa fuese adjudicada en el proceso de contratación se compromete a presentar la garantía de buena ejecución, que como se vio anteriormente es el 7% del monto del contrato. Cabe señalar que el caso de contratación de obras en esta carta de presentación también se adjunta el plazo de entrega propuesto por la empresa. Bien, entonces el formulario 1 es una carta de presentación de la empresa. Puede ser una empresa, ¿cómo se llama? Uno nominal, o sea, donde solo hay una persona, o puede ser ¿Unipersonal? Eso, muy bien, Pamela, ese es el término, unipersonal. O puede ser un consorcio, ¿sí? O sea, donde varias empresas se empiezan a unir, ¿no? Y tienen un representante legal. Y también tienen que tener los formularios, los poderes legales que otorgan las empresas a un representante legal, ¿sí? Entonces, toda esa información tiene que estar descrita en este formulario A1, ¿sí? Bien, vamos a ver en qué consiste el formulario A2. Identificación del proponente. A ver, Jimmy, Maita, por favor. Identificación del proponente. De acuerdo al formulario A2, este formulario no es más que, como su nombre lo indica, la identificación de la empresa proponente, en la cual se especifican el nombre de la empresa, la dirección, la ciudad, teléfonos, años de fundación de la empresa y el tipo de esta, es decir, si es sociedad anónima, sociedad de responsabilidad, sociedad accidental, etc. Correcto, ¿no? Entonces ese formulario ya presenta los documentos que se requieren, que identifican eso, lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Sí? El número de RUC, ¿cómo es? Ya no es RUC, pues sino NIC, el número de RUPE, ROE y algunos otros datos más. ¿Cómo se le puede llamar a este proponente? Tiene correo electrónico, tiene fax, tiene todo lo que se requiere para poderse comunicar. Porque una vez que se califica, se tiene que dar un informe donde se dice quiénes han sido adjudicados y quiénes han sido rechazados. Y todos tienen que enterarse, ¿no? Pues tiene que haber alguna forma en que se puede comunicar este tipo de material o, bueno, tipo de decisiones a los proponentes. Bien. Bien, hablemos del formulario A3, que en algunos casos, dependiendo de la empresa, ¿no? Esta es una declaración expresa asegurando el cumplimiento de contratos que hubiera efectuado durante los últimos 5 años en caso de servicio de supervisión técnica y 10 años de obras públicas. Es decir, que ahí viene la experiencia de hace 10 años atrás como máximo. Lo que tenga más de 10 años de atrás no cuenta. En los últimos 10 años, ¿qué cosas ha hecho la empresa, ¿no? En obras públicas. Entonces, eso se refiere a obras en general, ¿no? Cualquier tipo de obra que haya hecho en los 10 años anteriores, ahí está registrado, ¿no? Con sus montos de contrato. Y si es supervisión, 5 años, ¿sí? De cualquier tipo de supervisión, cosas que están relacionadas a la obra o quizás no.
Puede ser alcantarillado, pavimento rígido, agua potable, apertura de camino, pavimento rígido, o sea, todo tipo de obra, ¿no? Eso es en el formulario A3. Bien. Este es otro formulario interesante que tiene que ver con la declaración de integridad, ¿sí? Es una declaración, en una palabra, de no incurrir en actos de corrupción en el proceso de ejecución de la obra, ¿sí? Entonces, aquí también habla otra cosa del gerente y el supervisor y el residente, ¿sí? Que son profesionales que cumplirán una determinada función en la realización a la obra que se quiere construir o supervisar, ¿no? Y hay más detalles, ¿no? Que es algo firmado. Y después vienen los documentos legales o fotocopias, ¿sí? Formulario de testimonio de constitución de la empresa, Senarec. Ahora ya hay otro término, ¿no? ¿Han escuchado hablar acerca de funda empresa? ¿Sí? Entonces, funda empresa también es otra entidad gubernamental que certifica también la formación de empresas. Entonces, ese Senarec ya pasó a la historia también. Fotocopia de registro y matrícula vigente por Senarec, ahora ya es funda empresa. Fotocopia del poder general del representante legal en el caso de ser un consorcio, ¿sí? Pero si es una empresa unipersonal, no necesita presentar este formulario. Es decir, que si varias empresas se van a unir para meterse a una propuesta, todas las empresas que están formando el consorcio tienen que estar legalmente establecidas. Y este Senarec, bueno, era el que daba fe de que sí era así, pero ahora ya es Fundempresa, ¿no? Después hay fotocopia del símbolo de contribuyentes, el RUC, pero ahora es el NIT, ¿no? ¿Sí? Y el NIT también tiene que estar de acuerdo a la clasificación del trabajo, porque hay NIT que está sobre venta de artículos de comida, NIT que tiene que ver con comercio de ropa, o NIT que tiene que ver con comercio de otros artículos en general, y un NIT que puede ser relacionado a la construcción. Entonces, cada NIT es diferente. Entonces, ese NIT tiene que estar orientado a lo que es la construcción, ¿sí? Después hay otro Registro Nacional de Consultoría, emitido por el Nacional de Empresas Constructoras. Bueno, eso tampoco ya se pide. Hay lo que es el RUPE, ¿sí? Algunos han debido saber ya lo que es el RUPE, que es un registro único de pequeñas empresas, si es que no me equivoco, donde para sacar ese certificado tienes que recurrir a varias instancias legales a fin de certificar la legalidad de tu empresa. Bien. Documentos administrativos en original. Garantía de seriedad de propuesta, que es una boleta del 1%, y un certificado de la inspección previa al sitio de la obra. Entonces, eso te da el municipio o la entidad pública. Entonces, una vez que hayas firmado la declaración jurada donde tú dices que has ido a ver, entonces recién entregan este tipo de documento, que se puede entregar en fotocopia. El balance general, estado de cuenta de los 2 últimos años. Esto ya no es necesario, ¿sí? Sino que hay otro tipo de formularios para esto. Fotocopia de declaración de pago de impuestos, tampoco ya no se pide esto. Y fotocopia de recibo de pago de clarificaciones, tampoco. Esto ya ha sido reemplazado con lo del RUPE. Y en fin, esos son para lo que son las obras. Bien, jóvenes.
Saquemos una evidencia, por favor. Vamos a descansar nomás ya. A ver, prendan sus cámaras. Bien, gracias, jóvenes. Antes de cerrar, ¿hay algún asunto pendiente, jóvenes? ¿Alguien quiere decir algo? Creo que no. Sí. Entonces, descansen. Nos vemos en Metálicas.